Saludamos entonces a todos los que comparten este último domingo del año 2020, ¿no? Parece mentira, estamos llegando al final de este año que ha sido particular, especial. Y quería comenzar con un versículo que se encuentra, mis amados hermanos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de la humanidad, de la raza humana. Nos dice Romanos, aunque conocían a Dios. ¿Cómo conocían a Dios? Por medio de la creación. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Y después dice, ni le dieron gracias. Y es un pecado de parte de la humanidad no reconocer a Dios, no ver sus milagros, sus maravillas, hermanos, porque Dios se expresa mediante la creación. Pero no solamente mediante la creación, sino vamos a ver como introducción en este versículo de Romanos 1, porque vamos a ver una historia hermosa que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Es una porción, en lo personal, que conozco bien, que he escuchado muchas veces, pero que nunca me deja de asombrar. Esta historia que encontramos en Lucas capítulo 17, vamos a estar viendo del versículo 11 al 19, y vamos a encontrar una historia que nos habla justamente de un encuentro entre 10 leprosos y Jesucristo. Vamos a ver el encuentro de 10 leprosos con el Señor Jesucristo. Y vamos a estar viendo, en primer lugar, en esta historia, ¿por qué hablamos de Romanos? Porque es un pecado la ingratitud, no tener en cuenta a Dios. Eso habla con respecto al mundo, pero también mayor es el pecado cuando esa ingratitud, esa falta de reconocimiento parte del pueblo de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, esto es una característica muchas veces del pueblo de Dios, no reconocerle la ingratitud. Por eso nosotros tomamos este último domingo, esta última reunión de domingo del año, para poder expresarle a Dios todo lo que ha sido este año en nuestra vida, su presencia, sus obras, sus milagros. Y el título en esta noche es Leproso regresa y da gloria a Dios. Este es el tema del mensaje. Leproso regresa y da gloria a Dios. Porque esta es una historia que nos va a reflejar a nosotros. Y vamos a ver en primer lugar el ruego de los 10 leprosos. Vamos a ver la historia, que es muy interesante. Nos dice allí en el versículo 11: aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice acá la palabra de Dios que el Señor iba camino a Jerusalén
y pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí el Señor se va a dirigir a un lugar. ¿Cuál es? Jerusalén. Pero tiene que pasar, quedaba justamente en ese camino, en ese recorrido, tenían que pasar por Samaria. Y dice el versículo 12, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Aquí vemos una situación, hermanos, que estos leprosos que están fuera de la aldea salen al encuentro de Jesús. Pocas veces nos habla de que lo buscaban a Jesús de alguna manera, y esta es una de las porciones que nos habla de que ellos vinieron a encontrarse con Jesús. Salud. Entonces, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Ahora, me gustaría también que podamos entender un poquito, hermanos, qué era ser un leproso en los tiempos de Jesús. En primer lugar, lo que podemos decir, que la lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que provoca heridas y lesiones en la piel, la mucosa y el sistema periférico. Eso es lo que podemos nosotros entender. Una enfermedad infecciosa por una bacteria que comienza a actuar en la piel. Y es una enfermedad que en ese momento era incurable y altamente contagiosa, como estamos ahora enfrentando el coronavirus. En este caso es un virus, en ese momento, en el caso de la lepra, es una bacteria. Y esta era una enfermedad que te iba primero quitando la sensibilidad en la piel. Te iba causando heridas. La carne quedaba, la piel quedaba en carne viva. Se te iban cayendo partes de tus extremidades. Era mutilante esta enfermedad. Algunos perdían los dedos. Y otra de las cosas que estaba estudiando es que provocaba la caída del empeine del pie. Entonces uno, cuando caminaba, arrastraba los pies, ¿no? Era un cuadro, imagínense, tremendo ver a estos hombres, que eran 10, que estaban padeciendo esta enfermedad incurable, la lepra, que es una enfermedad mutilante y avergonzante. Y ellos ven en Jesús, que va pasando por allí, una oportunidad. Cuando el mundo dice que ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay solución, es donde uno, tal vez no te queda otro camino que el camino de Dios, que el camino de la fe. ¿Cuántos hemos llegado a Dios por una circunstancia terminal? Por una enfermedad, por una situación imposible de superar. Así que allí está ese encuentro. Estos 10 hombres que están enfermos por la lepra, y quiero mostrarles por qué era una enfermedad avergonzante. Porque si nosotros vemos en Levítico, vamos a abrir el libro de Levíticos, Levíticos capítulo 13, tienen allí Levíticos 13, vamos a ver por qué el Antiguo Testamento, la ley, podía regir también y legislar todo lo que era la parte de salud del pueblo de Dios, no solamente la parte de adoración, de alabanza, de sacrificio, de todo lo que es la espiritualidad, sino que Dios tenía una protección hacia su pueblo.
En esa época estamos hablando, imagínense, 3000 años antes de Cristo, 5000 años atrás, donde no existía el conocimiento de lo que es un virus, una bacteria, el mundo microscópico, que era desconocido. Dios, nuestro Creador, ya conocía todas las cosas. Y cuando había un caso de lepra, Él puso estas reglas. Fíjense en Levíticos capítulo 13, versículo 45. ¿Por qué decimos que es una enfermedad avergonzante? Porque dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. Primera característica para señalizar que eras un leproso. Tenías que rasgar los vestidos. Tenías que romperlos. Tenías que andar como un vestido de un pordiosero, totalmente roto, totalmente con un cuadro de, ¿cómo le podemos decir?, de abandono, ¿no? En primer lugar, fíjense, sus vestidos estarán rasgados para poder diferenciar y detectar a un leproso. Ellos tenían que justamente poder manifestarse y verlo con claridad cuando uno se pudiera encontrar con una persona con lepra porque era contagiosa. En primer lugar, ¿cómo te dabas cuenta? Porque sus vestidos estaban rasgados. En segundo lugar, el cabello de su cabeza estará descubierto. Fíjense la segunda característica. Cabello de su cabeza estará descubierto. Por lo general, ellos utilizaban una túnica para cubrirse, los samaritanos. Pero estos no podían tener la cabeza cubierta, con los pelos totalmente al aire, seguramente un pelo largo, sin poder cubrirse, con los vestidos rasgados. Dice, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo. Esa palabra, el bozo, ¿qué es el bozo? Acá hay chicas. El bozo es esta parte, la parte del bigote, como taparse, ¿no? Como si fuera un tapabocas, había que taparse también. Ropa rasgada, cabeza al viento, sin cubrirse, taparse la parte del bigote, pero también, como si esto fuera poco, ¿cómo podíamos distinguirlo y destacarlo a un leproso? Fíjense, gritará, aparte de todo su aspecto físico, inmundo, inmundo. O sea, vos tenías que andar mientras caminabas y donde te dirigiera diciendo, inmundo, inmundo, soy inmundo. Ahora, ¿te imaginás uno que diga, pase por la calle y dice, tengo coronavirus, soy inmundo, tengo coronavirus? Imagínense que viera que esta enfermedad, el coronavirus, a veces no tiene síntomas, pero la persona que lo padece sufre. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que te va a aislar. Son enfermedades completamente contagiosas. Como lo es hoy, lo era hace 5000 años atrás. Y había otra cosa que tenía que hacer una persona que tenía lepra. Fíjense el versículo 46. Dice, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Esta enfermedad era algo tremendo, no solamente por los síntomas físicos, porque era una enfermedad que te enajenaba, que te aislaba, que te arrancaba de la sociedad, de tu familia, de tus amigos.
del abrazo de un hijo, de una esposa. Y tenías que salir fuera como un perro sarnoso, fuera de la ciudad, a un campamento que ellos tenían, que era solamente para leprosos. O sea, cuando uno entiende un poquito lo que era padecer la lepra, era algo terrible, porque te alejaba del contacto con la familia, de los amigos, tenías que estar solo, y a veces la soledad y la depresión del alma, los efectos son más poderosos que los efectos físicos de la enfermedad, ¿no es cierto? Una de las cosas que pasa con el coronavirus es el aislamiento. Te tienen que separar, te tienen que poner aparte para proteger y cuidar a los que amás. De la misma manera era aquel que padecía la lepra. Así que estaba fuera de la ciudad, dice aquí la palabra de Dios, su morada estará fuera del campamento, como si fuera un enajenado, afuera como un perro. Tenía que estar esta gente sufriendo bajo los efectos de la lepra. Ya la enfermedad era bastante complicada, sus efectos, arrastrando las piernas, perdiendo fuerza muscular, los dolores, las llagas, las heridas abiertas, sin sensibilidad. Un leproso vos le podés quemar con un cigarrillo y no le duele. Una enfermedad degradante, mutilante, que te deja en completa soledad. Y así estos hombres, eran 10, esta era su vida diaria. Y de repente pueden escuchar que viene Jesús. Y dijeron, yo he escuchado muchas cosas acerca de Jesús. Él nos puede dar una oportunidad de hacer algo por nuestra vida. Y saben que la lepra es figura o tipo del pecado. Figura o tipo del pecado. Tal vez vos me estás mirando y me decís, yo nunca tuve esa enfermedad, no soy leproso. Pero ¿sabés qué? Hay algo igual o peor que la lepra, se llama el pecado. El pecado nos quita sensibilidad, endurece nuestro corazón, nos hace como animales irracionales, nos mantiene aislados de los demás, estamos rodeados de gente y nos sentimos completamente solos. Ese es el poder del pecado y lo padece toda la humanidad. Entonces podemos, en cierta manera, sentirnos identificados con aquellos 10 hombres que vinieron al encuentro de Jesús. Qué cuadro, hermano, ¿no? Cuando uno lee esto y se pone en el lugar, dice, pobre gente. Estaban como perros sarnosos afuera de la ciudad, solamente se podrían juntar entre ellos, entre los leprosos. Eran 10. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El ruego de los leprosos. Versículo, volvemos a Lucas capítulo 17, versículo 13. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál fue el ruego de estos 10 leprosos? Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. En otras palabras, compadécete de nuestro estado de miseria, Jesús. Y acá lo dice porque Jesús conocía perfectamente lo que era la enfermedad. Sabía que estos hombres estaban viviendo en un campamento aparte fuera de la ciudad, de la aldea, y que su estado y su aspecto era terrible. Te daba lástima verles allí.
mutilados, a algunos les faltaba una mano, arrastrando los pies, sin fuerza muscular, atacaba la vista, el olfato, y habían perdido todo contacto con sus seres amados, con la sociedad, con pensar en un futuro. Ellos estaban condenados a esperar, si no había una sanidad, la muerte lenta y agónica. Pero de repente aparece Jesús. Y cuando Jesús aparece, siempre hay oportunidad y algo puede cambiar. Y dice, alzando la voz, me gusta porque dice que estaban a distancia. No querían contaminarlo al Señor, no podían tener contacto, estaban lejos, pero desde lo lejos le dijeron, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, compadécete de nuestro estado de miseria. Ahora nosotros también, hermanos, estábamos bajo el efecto del pecado. Antes de conocer a Cristo, yo fui 12 años leproso, atacado por el pecado, por la insensibilidad, a distancia de Dios, separado de Él por el pecado, como estos leprosos. Pero ¿qué es lo que puede cambiar un estado de miseria, un estado irreversible, en algo totalmente nuevo y una nueva oportunidad? Cuando uno puede alzar la voz y clamar al Dios que puede hacer un milagro. Y dice que alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nos dice la respuesta del Señor, la vemos en el versículo 14. Cuando Él los vio, ahí está, los vio con sus ropas rasgadas, con sus pelos al viento, pelo largo, cubierta su boca con un trapo, caminando, arrastrando los pies, con ese cuadro, ¿no? Que vos te dabas cuenta que venía, parecía un Walking Dead, ¿no? Allí arrastrándose a lo lejos, gritando y pidiendo misericordia para tener un cambio y una oportunidad. Dice que Jesús los vio, pero ese ver de Jesús no es lo miré, como cuando estaba, ¿se acuerdan? Aquel hombre que lo habían asaltado los ladrones, dice que pasó el sacerdote y lo vio. Pasó el levita y lo vio de costado, pero no hizo nada. Este ver implica hacer algo. Cuando uno ve con el corazón, no se puede quedar pasivo, sino que tiene que hacer algo para cambiar la realidad de aquel que te está pidiendo ayuda. Dice que Jesús lo vio y les dijo, un día Jesús me vio en el estado que yo estaba, en mi estado de calamidad, en mi estado de abandono, en mi estado de soledad, en mi estado de haber pasado tantas cosas, y lo digo por experiencia, siendo un niño, todas las cosas horribles que me tocó vivir. Pero un día Jesús me vio mi estado, tuvo compasión y algo va a pasar. Dice, cuando lo vio le dijo, id, mostraos a los sacerdotes, porque esta era la manera. Levítico 13 nos habla de las leyes de la lepra y el capítulo 14 nos habla de la purificación de los leprosos. Porque si vos podías sanarte, si podías superar esta enfermedad que era la lepra, el sacerdote oficiaba como si fuera un examen médico de corroborar que ya no tenías los síntomas, que ya no estaba la enfermedad en tu vida y podías ser aceptado nuevamente para entrar a tu familia. Imagínese un leproso que ha vivido años abandonado fuera de la ciudad, lejos de sus afectos, de sus hijos, de su esposa, un reencuentro. Si ha sido emocionante el encuentro con gente que ha padecido el coronavirus 15 días o 20 días y el abrazo. Me acuerdo de
Freddy, este humorista, que estuvo al borde de la muerte, le dijo el médico. Yo pensé que una noche, Freddy, te perdíamos, le dijo el médico. Y vi cuando se volvió a encontrar y reencontrar con su hija. Qué emoción, ¿no? Qué emoción poder haber estado tan cerca de la muerte y pasar por esa experiencia y volver a sentir el afecto de otro ser humano que vos amás. Porque esta enfermedad te aislaba completamente. No poder sentir nada, ni contacto, ni un abrazo, ni nada de tus seres que te aman. Ahora Jesús, nos dice la palabra, le dice, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Esta es una acción de la respuesta de Jesús, diciéndole, ustedes vayan, que yo los voy a limpiar. Es un acto de fe de los 10. Porque si vos decís, yo voy a ir al sacerdote, quiere decir que si él me ve y ve que estoy sano, me van a aceptar nuevamente, tengo que hacer un sacrificio a Dios, tengo que purificarme y entrar nuevamente a la sociedad y otra vez volver a mi familia. Así que ellos salen camino al sacerdote como el Señor les ordena. Pero fíjense lo que pasa. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Esto es interesante, porque ellos van, yo me imagino arrastrados, cada uno le falta una parte, ¿no? Completamente algunos desfigurados, le faltaba un pedazo de la nariz. Iban caminando rumbo a Jerusalén para que los revise el sacerdote, y mientras empiezan a caminar, algo sucede. Un milagro inesperado de Dios para los 10. Y en un instante ven su cuerpo, completamente su piel rosa, normal. Recuperar lo que perdieron. Están como si nunca hubieran padecido la enfermedad. Un milagro de Dios tremendo. Y los 10 experimentan la sanidad mientras van caminando para ver al sacerdote. Acá lo dice el versículo 14. Mientras iban, quedaron limpios. ¿Cuántos? Todos. Todos. Ahora, ¿por qué yo le puse leproso regresa y da gloria a Dios? Primero, hermanos, yo me identifico con estos 10. No era mejor que estos hombres. Estaba bajo los efectos del pecado, de la insensibilidad del pecado, de la inmundicia del pecado, de la degradación del pecado, separado a distancia de Dios por mi pecado, tal como ellos. No pudieron tener contacto con Jesús, de lejos nomás, de lejos. Pero hubo un milagro. Dios les sanó de esa enfermedad incurable, la lepra. ¿Quién es el único que puede sanarnos de la enfermedad del pecado que todos padecemos? Es Jesucristo, que vino, hemos recordado en Navidad su nacimiento, y vino a los 33 años y medio a la cruz del Calvario, a morir en nuestro lugar, a derramar su sangre preciosa por nuestros pecados, y como dice Isaías, por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? De la enfermedad que es el pecado, que todos padecemos, que a todos nos condenaba al infierno, que a todos nos mantenía en soledad, porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas veces de chico he llorado anhelando tener a mi madre a la que perdí a los 3 años? La soledad que tenía cuando vivía con mi padre y mi papá se iba a trabajar y me quedaba solo en mi casa, ahí en Zárate. Abrazaba al perro y lloraba solo. Nunca me olvido de la tremenda soledad. Y podés estar rodeado de miles de personas, de miles de contactos. Sin embargo, sentirte la persona más sola del universo. Y Jesucristo y Dios dice en Génesis
2:18, no es bueno que el hombre esté solo, porque hemos sido creados por Él y para Él. Y mientras Él no esté en el lugar que tiene que estar en nuestro corazón, vamos a seguir sintiendo la soledad y el vacío en el corazón. Ahora, qué maravilla, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Los vio, su estado, les dijo, y quedaron limpios. Ahora, leproso regresa y da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo, después de esta sanidad, los 10, versículo 15, observen allí, nos dice la palabra de Dios. Entonces, uno de ellos, ¿cuánto de los 10? Uno de ellos, al ver que había sido sanado, o sea, observó que estaba perfecto, que estaba completamente sano de la lepra, se volvió leproso, regresa, se volvió, se regresó, cambió el rumbo, ya no para ir al sacerdote. Él quiere regresar para volver a Dios, que es el que hizo el milagro, que es el que le dio la sanidad. Y este hombre reconoce que tiene que ir a Jesús, regresar a Él. Y nos dice la palabra, uno de ellos al ver que había sido sanado, se volvió. Fíjense cómo. En primer lugar, glorificando a Dios en voz alta. Esa palabra glorificar significa magnificar, exaltar, alabar, darle toda la honra y darle la gloria al hacedor de maravilla. En primer lugar, vino glorificando ¿a quién? A Dios el Padre. Glorificar a Dios el Padre. Ahora, en voz alta. Hermano, ¿cuántas veces nos cuesta dar testimonio de Dios? Identificarnos con Dios. Gritamos sobre un equipo de fútbol, pero cuando tenemos que alabar a Dios estamos así, con vergüenza, con miedo. Gritá, levantá tu voz. Imagínate que tu vida cambió. Tu destino ya no es el mismo. ¿Y cuántas veces tuvo que gritar, inmundo, inmundo, inmundo? ¿Y cómo no voy a gritar ahora que he sido sano? Gloria a Dios, honra a Dios, magnífico Dios. Te doy toda la gloria a ti, Señor. Esta es una oportunidad antes de terminar del año, a que levantes la voz y dale la gloria a Dios por lo que hizo en tu vida, mi hermano. Eres un milagro de Dios. Eres su hijo, tienes su espíritu, vas rumbo al cielo. Si yo tengo coronavirus y muero, estoy en la presencia de Dios para siempre. La muerte ya no tiene potestad sobre mi vida, porque tengo a Jesús en mi corazón. ¿Qué te parece? Hay razones por las cuales levantar la voz, como lo hizo aquel leproso que volvió, regresa y da gloria a Dios. Primero al Padre. Las primeras palabras de este ahora ya es ex leproso, glorificó a Dios el Padre en voz alta. Pero también reconoció y glorificó al Hijo. Miren lo que dice el versículo 16. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora dice, este era el que hizo esto. Era un samaritano. No era del pueblo de los judíos puros, de Judá y Benjamín. Era de los mestizos,
de los extranjeros, de lo que los judíos odiaban, era un samaritano. Pero ¿sabés que Dios no mira tu sangre, no mira tu religión, observa tu corazón? Y el corazón de este hombre, el único, los otros 9 siguieron, hay uno solo que volvió. Leproso, eso es para mí, es para vos. Regresa y da gloria a Dios. Glorificó al Padre, adoró al Hijo, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Esta historia me hace ver que no solamente el mundo ignora a Dios y es ingrato hacia Dios, sino aquellos que han sido bendecidos y beneficiados de parte de Dios, millones de personas en el mundo. ¿Cuántos son los que regresan, lo reconocen y le dan gracias y le dan la gloria a Dios y al Hijo? De 10, 1. De 10, 1. Fíjate. Uno solo fue. Los otros estaban sanos y, ¿sabes qué? Pienso, ellos estaban planeando ya mientras viajaban a ver al sacerdote los planes que tenían, las cosas que iban a hacer, a quién iban a ver primero, a qué se iban a dedicar, y se olvidaron de aquel que hizo el milagro, de aquel que le dio la vida, que les dio una oportunidad. ¿Cuánta gente hay en las iglesias atestadas de milagros y testimonios, pero que se han olvidado completamente de Dios y de Jesús? Vienen por el beneficio, por el interés, pero no aman a Dios. No son personas agradecidas. Y esto es un distintivo de un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser completamente agradecido. ¿Cómo podemos terminar el año sin postrarnos ante Jesús y darle gracias? ¿Cómo no poder levantar la voz y glorificar a Dios sin vergüenza? Si yo antes tenía que gritar inmundo, 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 y ahora puedo decir gracias a Dios, gloria a Dios, porque he sido sanado, porque tengo una esperanza y una nueva vida. Por eso, hermanos, este debe ser nuestro ejemplo y modelo, este samaritano. Ahora, por último, hay un reproche de Jesús. Y esto es algo que me llama la atención, porque dice el versículo 17, después de ver esta actitud de este único hombre, respondiendo Jesús le dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Miren la pregunta de Jesús. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde están los otros que yo he sanado? Están en otra. Están pensando en sus planes y proyectos. No tienen tiempo para venir. Están ocupados en el futuro que Dios les acaba de regalar. Pero en ese futuro Dios no está presente. Qué triste, hermano, es que su pueblo no termine dándole la gloria y las gracias a Cristo antes de que lleguen las 12 de la noche y digamos feliz año nuevo. Poder decirle a Dios como este samaritano, postrarnos ante los pies de Jesús, darle gracias, glorificar a Dios. Y dice la palabra, Jesús, no fueron 10 los que quedaron limpios, y los otros 9, ¿dónde están? Ven que Jesús mira todo, mira tu necesidad, mira tu respuesta, mira tu corazón, alguien que nadie puede ver. Dios mira el corazón, no lo que nosotros decimos o parecemos, sino lo que somos en la esencia. No podemos engañarle a Dios.
Por eso creo que antes de acabar el año, terminarlo, tenemos que terminar como este samaritano, reconociendo que éramos leprosos por el pecado. Regresar, parar, detenernos, pensar, darle la gloria a Dios y darle las gracias postrado a los pies de Jesús. Miren lo que dice. No hubo ninguno que regresara, por eso es, leproso regresa y da gloria a Dios. Hoy tenés una oportunidad. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Gracias, porque siempre hay uno que se destaca y se distingue. Jesús mira los 9 y mira al que vino. Ahora, qué triste que tantos son bendecidos y tan pocos vuelven a agradecer. Yo conozco gente pagana que se va al infierno, que va a Corrientes, que va a San Nicolás, que va a San Juan, en la difunta Correa, a agradecer, que va a Liniers, a San Cayetano, y hace una semana de cola con una carpa muriéndose de frío para pasar a darle gracias a alguien que no existe, que no es de verdad. Y sin embargo, Dios, que es real, Dios que es nuestro Padre, Dios que nos da vida, Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento. ¿Dónde están los hijos agradecidos que reconocen y glorifican el nombre de Dios y le dan gracias esta noche por el año que hemos vivido, que más allá de circunstancias, mis hermanos, estamos vivos? Saben, tengo un compañero en este momento que estudió conmigo en Monte que está muy complicado peleando por el coronavirus. Su nombre se llama Dante, es un pastor, les pido sus oraciones. No sabemos si va a resistir. El sábado anterior tuve que predicar, ya conté, en Río Luján. Se suspendió por el fallecimiento del líder de la congregación. La muerte está acá al lado. A todos nos va a tocar en algún momento. Pero qué lindo, mi hermano, es que podamos tener el corazón de este samaritano, un corazón agradecido. Y Jesús dice, excepto este extranjero. La palabra extranjero ahí es no judío, una persona forastera, que se supone que no conoce de la escritura, ni es del pueblo, ni del linaje. Sin embargo, es el único que volvió. Es el único que se arrodilló. Es el único que le dio gloria a Dios. Y por último, el regalo de Jesús a este hombre, dice el versículo 19, y le dijo, estaba postrado, está sano, está agradecido, levántate, vete, tu fe te ha sanado, dice acá. La versión 60 dice, tu fe te ha salvado. ¿Ven? Tu fe te ha salvado. Este hombre entendió. Entendió el milagro. Mostró un corazón agradecido. Si Dios te salvó, ¿hace cuántos años? Sería bueno, mi hermano, que con tantas cosas que a veces uno está inmerso en tantos comentarios y críticas, cuestionamientos y quejas, el pueblo de Dios termina, en vez de en gratitud, termina quejándose por tonterías, cuando deberíamos terminar el año
postrados ante sus pies, dándole gracias. ¿Saben? Hace muchos años en la iglesia de Lima, donde trabajaba, nos tocó la última reunión de oración. Y creo que Dios me guió para decir, vamos a hacer algo diferente en esta reunión, que es la última reunión del año, justo de oración. Vamos a hacer una reunión de acción de gracias. Así que le voy a invitar a que quiera pasar adelante a agradecer a Dios por el año. Nunca me voy a olvidar, Susana, Mauro. 40 hermanos pasaron al frente. Estuvimos de las 8 de la noche hasta las 12:30 de la noche, escuchando testimonios, historias, lágrimas, una noche gloriosa. Y desde allí comenzamos a establecer en la iglesia de Lima la reunión de acción de gracias, que también trasladamos a capilla, que hoy es nuestra última noche, nuestro último culto del año. Y queremos terminar agradeciendo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Como este samaritano que se fue a la casa sano y salvo, con toda una vida por delante, pero él ya no era el mismo. Su vida había sido tocada por el Maestro. Así que te animo, tengas iglesia o no, antes que termine el año, si lo querés hacer esta noche, arrodíllate allí donde estás, en tu cama, en tu casa, en tu lugar íntimo, y agradécele a Dios por todo lo que ha hecho este año en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. No ha sido fácil, pero ¿saben qué? Muchos ya no están. Y nosotros, por su gracia y misericordia, continuamos en pie. Dale gracias porque también no nos hemos apartado de Él, a pesar de que no hubo congregación, de estar, como dice la palabra, congregándonos en su nombre, ¿no? Solo por Zoom. Pero hay un pueblo fiel que le sigue amando y que sigue reconociendo que sin Él no somos nada. Hermanos, te aliento, te desafío en el nombre de Cristo a que puedas tener tu tiempo y agradecerle a Dios por este año 2020 que te ha permitido transitar. Que Dios les bendiga y feliz año para todos.